Hola armies, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, Army, comenzamos con una cuenta Jacob Shipper que por medio de Instagram subió esta historia donde básicamente era de parte del teaser donde aparecían bastantes bailarines y uno de esos bailarines era Brian Puspos. Y la traducción sería la siguiente: hombre, esta cara tuya me hace pensar mucho. Brian, quiero ser tu ídolo por un día. Y también lo más importante es que esta chica puso una pregunta diciendo lo siguiente: cuéntanos un poco más, Brian. Sabes que los Jacobs se aman. Y todavía le pone en pregunta, ¿verdad? Como haciendo para que Brian confirmara algo, tomando en cuenta también que esta chica no etiquetó en ningún momento a Brian en sus historias. ¿Y qué es lo que pasa con Brian? Brian básicamente retuiteó esta historia en sus historias de Instagram propias. Brian no puso nada, pero simplemente retuiteó esta historia y me hace recordar a las retweets que hace Police a veces en sus historias de Instagram que son de cuentas de Jimin y Jungkook. Pero ¿no les parece súper curioso el hecho de que esta cuenta Chico en ningún momento etiquetó, como lo mencionaba, a Brian? Y que Brian, al leer todo eso, obviamente él habla inglés, entonces pudo obviamente captar esa pregunta, y el hecho de que haya puesto nuevamente la historia en su Instagram me parece bastante curioso. No sé qué piensan ustedes. Yo solo lo único que les puedo decir es que Brian me recuerda bastante a Police, porque los dos como que nos han querido decir cosas pero a la vez no nos dicen nada. Por eso nosotras acá estamos como captando diversas situaciones que se llevan a cabo entre ellos y Jikook. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar el hecho de que en la canción de Jungkook llamada Staring Next to You aparece Jungkook con un broche, el cual ese broche ya anteriormente se lo habíamos visto en uno de los vestuarios que Jimin había usado. Es el mismo, no pueden decir que no es el mismo porque sí es el mismo, aparte de que en una parte también aparece el número 13. Y esta solo es una parte de todas las imágenes que les voy a estar poniendo acá para que vean las diferencias de tanto Jimin como Jungkook. Todo encaja tan perfectamente que es sorpresivo a tal manera de que los dos conceptos son únicos a la vez. Y pues pueden decir todo lo que quieran de que no, Jungkook se basó en otros conceptos, igual que Jimin, pero es muy entendido el hecho de que todos los conceptos de los más miembros de BTS no se parecen en nada, y tanto el de Jimin como Jungkook sí se parecen en varias cosas. Obviamente creo que cada miembro de BTS tiene su estilo, pero el de Jimin y Jungkook, no sé ustedes, pero yo siento que nos quieren decir algo por el hecho de cómo se complementan tan bien. Pero hablando de la canción, el día de ayer se estrenó el álbum de Jungkook llamado Golden, e igualmente con el MV de la canción Staring Next to You, que vemos que es una canción estilo Michael Jackson. La verdad es una canción con varios ritmos que me encantó de verdad esta canción. Me hubiera encantado que la chica tuviera como un poco más de papel en el MV, la vimos en pocas escenas. Y muchas personas estuvieron sacando como teorías de que tal vez veíamos a la chica y a Jungkook bailar, pero no fue la ocasión. Pero igualmente eso no quita que todo el MV estuvo espectacular, a tal punto que en Shibuya, Japón, se ha pintado de dorado por el lanzamiento de Golden de Jungkook, y aquí podemos ver algunos anuncios de parte de Spotify en Japón. E igualmente por medio de la cuenta de TikTok de Jungkook ya nos dio a conocer el challenge con los chicos de TXT. Y con Jungkook anduvieron varios rumores, como que hizo una fiesta por el lanzamiento de Golden. No sabemos a cierto punto, ya que no se han dado a conocer varias imágenes,
pero por lo visto todo apunta a que sí hubo una pequeña fiesta privada, así como la que hizo J-Hope cuando fue su lanzamiento. Estuvo en programas como Spotify, el cual estuvieron haciendo diferentes entrevistas, juegos y todo, y como pudimos ver en el anterior clip, vemos que la parte sensible de Jungkook es el cuello. Y pues este gran dato ya lo sabíamos anteriormente gracias a Jimin, ya que si recuerdan este momento fue súper épico. Y por último vamos a hablar de el live que tuvimos de parte de Jungkook, el cual duró aproximadamente 1 hora, en el cual él nos estuvo contando un poco sobre toda su travesía para hacer el álbum de Golden. Y nos estuvo diciendo, lo monitoreo muy bien y todos ustedes tienen diferentes canciones favoritas del álbum. Ese es el tipo de reacción que quería. Quería canciones que realmente no chocaran entre sí. Así que me sentí feliz con las reacciones de ARMY. Acordémonos que este álbum de Golden trae diferentes canciones, diferentes estilos, diferentes sonidos. Ya que si repasamos un poco, venían canciones como Seven, 3D, Hey You, Closer to You, Yes or Not, Standing Next to You, Please Don't Check, Somebody, Too Sad to Dance y Short Glass of Tears. Si vemos bien y vemos como las traducciones de todas estas canciones, nos vamos a dar cuenta que trae diferentes sentimientos en todas. Por ejemplo, Hate You. Sabemos que el artista principal de esta canción fue Shawn Mendes, e igualmente como hay otras canciones que participó Ed Sheeran. Hasta este momento Jungkook no participó en ninguna canción como productor, pero obviamente sabemos que Jungkook puso todo de sí para que estas canciones se sintieran como el sentimiento que querían transmitir en este momento. También Jungkook lo mencionó en live, diciendo lo siguiente: intentaba escribir letras de canciones, pero solo se ponía a pensar en el amor. Obviamente sabemos que Jungkook está re enamorado. Y creo que esto lo mencionó porque, como les mencionaba en el álbum, vienen como canciones de desamor, de traición, de Hate You, que trata como que haz todo lo posible para que yo pueda odiarte. Y un sinfín de canciones las cuales transmiten diferentes cosas en los momentos correctos, siento yo. Y que por ejemplo ARMY diga como, me identifico con Hate You, o otras diga, me identifico con Standing Next to You. Y así sucesivamente. Creo que eso es lo que Jungkook mencionó y es lo que mencionábamos anteriormente, que él dijo que buscaba como ver cómo reaccionaba ARMY a las diferentes como canciones e emociones que traían cada una. Pero también Jungkook en su live traía un arete con el símbolo de Golden, a lo cual muchos ARMY ya están poniendo como que necesitan ese arete. No sabemos si lo van a sacar a la venta, pero me imagino que sí. Y acá podemos ver este meme, el cual literalmente es Jungkook. Jungkook canta, Jungkook rapea, Jungkook produce, Jungkook baila, Jungkook escribe canciones. Y quizás agregar también el hecho de que hace sus propias escenografías en fotos, es modelo. ¿Qué más no hace Jungkook? Y creo que todos esos esfuerzos en estos momentos están dando frutos. Después pasamos al hecho de que Jimin y Tae, haciendo sus travesuras, hicieron un live de 8 segundos, el cual mencionan que van para la casa de Jungkook. 웃기냐고. 아빠 애 방해하지 말고 이제 곧 끄라고. 간다. 아이 끄라고. Como les 간다. mencionaba, duró 8 segundos y Jimin le decía que apagara el live porque Jungkook estaba en esos momentos en el live. Y es que Tae encendió el live porque ya anteriormente le había comentado en el en vivo a Jungkook, diciéndole lo siguiente: Jungkook, hola Jungkook, mira tu pantalla, Jimin y yo vamos a tu casa ahora mismo, abre la puerta. Estos comentarios para que Jungkook los viera pasó bastante porque Jungkook no los veía, y creo que ese fue el motivo principal del por qué Tae hizo live. No sabemos a cierto punto de si iban para la casa de Jungkook o ya estaban afuera del apartamento de Jungkook, a lo cual ya casi de último Jungkook vio los mensajes por fin y esto fue lo que dijo. 오지마. 싫어. 오지마. 지금 집 청소도 안 해가지고 지금
아무튼 뭐 진짜 오겠어? 아니다. 진짜 오겠어 이런 말 하면 안 되는데. 그래 와. Jungkook le dijo, no vengas, ni siquiera limpié la casa, espera, ¿realmente vienes? Entonces no debería decirlo así, ven entonces, solo ven. Jungkook no quería que Jimin y Tae llegaran a la casa porque según él no había limpiado nada, pero después dijo, pero espera, vienen para acá, no tendría que haber dicho que no vengan, entonces vengan. A lo cual muchos nos estuvimos como esperando que Jimin y Tae aparecieran en el live de Jungkook, pero no fue así ya que Jungkook cortó live diciendo creo que me iré ahora, no sé cuándo entrarán ellos. A ellos se refiere a Jimin y a Tae. Pensé que se nos iba a hacer ver a Jimin y a Jungkook nuevamente en un live, pero no fue así. Esperemos que antes de que termine el año o antes que ellos se vayan al servicio militar podamos ver a Jimin y a Jungkook juntos en un live nuevamente. Y a todo esto, Jungkook mencionó ahora que salió Golden saldrán muchas cosas más. E igualmente mencionando también para mí, Bangtan es más importante que mi trabajo como solista, así que no sé qué saldrá a continuación, pero poco a poco necesito trabajar en la música para poder dejarles escuchar más canciones. Con esto Jungkook nos quiere decir que ahorita en estos momentos él va a hacer promoción con su nuevo álbum Golden, pero obviamente sabemos que se vienen muchos proyectos con BTS para el 2025 y mientras ellos no estén, yo sé que ellos nos van a dejar cosas pregrabadas. Como lo menciona Jungkook, tengo que trabajar en más canciones para dejarles las canciones mientras él no está, obviamente. Obviamente vamos a recalcar algo que dijo Bang PD, dijo no hay muchos artistas del nivel de BTS que tengan muchas opciones. El hecho de que decidieran volver a filmar con nosotros reconoce la historia de trabajo juntos. Como líder administrativo y director del sello se sintió como respeto mutuo y estaba agradecido de que nos fuera bien con BTS. La gente suele decir que siempre tenemos momentos felices, pero la mayor parte del proceso implica mucha coordinación. Sin embargo, cuando BTS dijo confiamos en nuestro Hyun y lo intentaremos, lo sentí como el recuerdo más feliz de mis más de 20 años en la profesión gerencial desde que elegí esta carrera. A todo esto, Bang PD dijo eso en una entrevista en Joe Kiss sobre la renovación que hicieron los chicos. Y a todo esto, en el próximo mes de diciembre se nos viene un documental por medio de Disney Plus, el cual se va a llamar Beyond the Star, el cual va a tener materiales de videos presentados por BTS desde su debut hasta tiempos recientes, así como una entrevista con cada miembro. Pero bueno, ARMY, esta es toda la información que hay hasta este momento. Con respecto al servicio militar no sabemos nada todavía. Espero que les haya gustado el video y coméntenme cuál fue su canción favorita del álbum de Jungkook. Los estaré leyendo. Sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.